Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tengo una noticia que creo que los va a dejar con la boca abierta. Estamos hablando de Año Nuevo, un momento de propósitos, de renovar energías y, por supuesto, de estar al tanto de lo que hacen nuestras celebridades favoritas. Y hoy nos centraremos en uno que siempre da de qué hablar. Sí, hablo de Can Yaman. Y créanme, su plan para este Año Nuevo viene con un nombre que, como les digo, los va a sorprender. Si quieren saber de qué se trata y por qué promete ser algo que no esperaban, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Empecemos. Todos sabemos que Can Yaman es una figura que genera muchísima expectativa. Desde sus inicios, su carisma, su físico y su talento lo han catapultado a la fama mundial. Y cada uno de sus pasos es seguido de cerca por millones de fans. Pero lo que me ha llegado, lo que he estado investigando para ustedes, apunta a que este próximo Año Nuevo no será uno más para él. Se rumorea, y créanme, hay fuentes bastante fiables detrás de esto, que Can está preparando algo grande, algo que podría marcar un antes y un después, no solo para él, sino quizás para la industria. Y lo más intrigante de todo es el nombre que se le está dando a este proyecto. No se trata de una película más, ni de una serie convencional. Estamos hablando de un concepto que va más allá, algo que, insisto, suena a sorpresa mayúscula. ¿Y cuál es ese nombre que nos tiene a todos en vilo? Pues bien, prepárense porque se está hablando de el renacer del guerrero. Así como lo escuchan. El renacer del guerrero. A primera vista, uno podría pensar, ¿esto es una película de acción? ¿Un documental sobre su entrenamiento? Bueno, la verdad es que va mucho más allá. Según la información que he podido recopilar, este no es un título al azar. El renacer del guerrero se refiere a una iniciativa multifacética que Can Yaman está gestando, y que busca combinar varios aspectos de su vida y carrera. Para empezar, y esto es lo que más ha resonado entre quienes conocen los detalles preliminares, el renacer del guerrero es una suerte de metaproyecto personal. Se trata de una profunda exploración de su propio camino, de su evolución como actor, como persona y sí, como un individuo que ha enfrentado desafíos y ha sabido salir adelante con fuerza y determinación. Piensen en esto como una especie de reinvención, pero con un enfoque muy especial en la fortaleza interior, en la resiliencia y en la capacidad de superar obstáculos. Es como si Can estuviera invitándonos a ser testigos de su propio renacer, no solo en el ámbito profesional, sino en uno mucho más íntimo y profundo. Una de las facetas que más entusiasma y que se enmarca bajo este nombre es la preparación física y mental que está llevando a cabo. Can Yaman siempre ha sido conocido por su disciplina y su dedicación al ejercicio. Pero ahora parece que está llevando esto a otro nivel. Se habla de un entrenamiento intensivo, no solo para mantenerse en forma para futuros proyectos actorales, sino como una parte integral de este renacer. Se está enfocando en disciplinas que fortalecen tanto el cuerpo como la mente, buscando un equilibrio perfecto. No se trata solo de músculo, sino de control, de concentración, de una conexión total entre el físico y el espíritu. Imaginen un programa que combine artes marciales, técnicas de meditación avanzadas y una nutrición ultra personalizada. Eso es lo que se sugiere detrás de este título. Pero el renacer del guerrero no se limita solo a su propia preparación. La información que fluye sugiere que Can Yaman tiene la intención de compartir este viaje con su público. Y aquí es donde la sorpresa se vuelve aún mayor. Se está especulando fuertemente sobre la posibilidad de que este proyecto culmine en una serie documental o incluso en una plataforma digital interactiva donde él mismo guiará a sus seguidores a través de un camino de automejora y fortalecimiento. Piensen en esto como un desafío personal que él propone, invitando a millones de personas a unirse a él en este viaje de transformación. Sería una manera increíble de conectar con su audiencia, de inspirarlos a encontrar su propio guerrero interior y a renacer, tal como él pretende hacerlo. Imaginen tener acceso a sus rutinas de entrenamiento, a sus reflexiones personales sobre la disciplina, la perseverancia y la superación. Sería como tenerlo a él como mentor, compartiendo las claves que lo han llevado a alcanzar sus metas. La idea es que no sea solo un contenido pasivo, sino algo que motive a la acción. Se habla de retos semanales, de consejos prácticos, de entrevistas con expertos en diferentes áreas como nutrición, psicología deportiva, mindfulness,
todo enfocado en ayudar a las personas a despertar su máximo potencial. ¿Y cómo relaciona esto con su carrera actoral? Pues por supuesto, esto lo potencia enormemente. Un actor que se dedica a explorar las profundidades de la resiliencia y la fortaleza interior no solo se prepara para interpretar personajes complejos, sino que se convierte en una fuente de inspiración genuina. Los proyectos que emprenda después de este renacer estarán inevitablemente teñidos por esta experiencia transformadora. Podríamos estar ante interpretaciones aún más profundas, más auténticas, personajes que reflejen esa madurez y esa fuerza interior que habrá cultivado. Lo más fascinante de El renacer del guerrero es su ambición. No se trata de algo pasajero, de una moda de año nuevo. Se perfila como un legado, una forma de dejar una huella positiva y duradera. Can Yaman, con su alcance global, tiene la oportunidad de influir en millones de personas para que adopten un estilo de vida más saludable, más consciente y más empoderado. Y hacerlo a través de un concepto tan poderoso como el guerrero, evoca esa imagen de valentía, de lucha interna y de victoria personal que todos aspiramos a alcanzar en algún momento de nuestras vidas. Además, el timing de este anuncio, o más bien, de estos rumores que se intensifican para Año Nuevo, tiene mucho sentido. Es la época perfecta para este tipo de mensajes. Después de las fiestas, cuando muchos reflexionan sobre sus vidas y sus propósitos, lanzar una iniciativa como El renacer del guerrero sería un golpe de genialidad. Invitaría a la gente a no solo hacer propósitos de año nuevo, sino a comprometerse con un proceso de transformación real y profundo, guiados por alguien que está viviendo ese mismo proceso. Ahora es importante mencionar que hasta ahora, todo esto se mantiene en el ámbito de los rumores y las informaciones filtradas. Can Yaman es conocido por ser bastante reservado con sus proyectos hasta que no están listos para ser anunciados oficialmente. Sin embargo, la consistencia de las fuentes y la coherencia del concepto hacen que sea muy probable que estemos ante algo real. Y el nombre El renacer del guerrero es tan evocador, tan poderoso, que realmente captura la esencia de lo que se sugiere que está planeando. Imaginen las posibilidades. Podríamos ver un reality show siguiendo su entrenamiento, o quizás una serie de vídeos educativos en una plataforma propia. Lo que es seguro es que Can Yaman no se conforma con ser solo un actor famoso. Él busca trascender, busca impactar de manera positiva, y El renacer del guerrero parece ser la manifestación perfecta de esa ambición. Es una invitación a la superación personal, a la búsqueda de la mejor versión de uno mismo, y qué mejor manera de hacerlo que inspirándose en una figura que ya ha demostrado su capacidad para alcanzar grandes alturas. Pensemos en cómo esto podría cambiar la percepción de sus seguidores. Pasar de verlo como un ídolo de la pantalla a un mentor de vida. Esto solidificaría aún más su conexión con su público, creando una comunidad aún más fuerte y comprometida. No se trataría solo de admirar su talento, sino de aprender de su disciplina, de su filosofía de vida, de su incansable búsqueda de la excelencia. En resumen, si los rumores se confirman y El renacer del guerrero se convierte en el gran proyecto de Can Yaman para este año nuevo, estaremos ante algo mucho más que una simple noticia. Estaremos ante la propuesta de un cambio, de una transformación, no solo para él, sino para todos aquellos que decidan unirse a su viaje. Es una apuesta por la fuerza interior, por la resiliencia, y por la capacidad innata que todos tenemos para renacer, para superarnos y para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y créanme, con un nombre tan potente las expectativas están por las nubes. Ha sido un placer compartir esta información tan intrigante con ustedes hoy. Como les digo, aunque aún no es oficial, todo apunta a que este año nuevo trae consigo algo realmente especial de la mano de Can Yaman, algo que nos invita a la reflexión y a la acción personal. Espero que les haya gustado y que les haya generado tanta curiosidad como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece el nombre El renacer del guerrero? ¿Creen que será algo relacionado con su preparación física, con su vida personal, o quizás una combinación de todo? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus teorías y sus expectativas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha gustado la información y el enfoque, no olviden darle un gran asterisco me gusta, asterisco para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman, para que todos estén al tanto de esta posible sorpresa. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas.
Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo y espero que tengan un año nuevo lleno de éxitos y, quién sabe, quizás de su PR. Opio Renacer. Hasta la próxima.